Ok, ladder es como nosotros podemos crecer de forma vertical u horizontal dentro de una compañía de tecnología, ya sea de software o de hardware, lo que sea. Nosotros tenemos una herramienta dentro de esa compañía que nos dice cómo crecer. Si no sabes qué significa ladder, has escuchado el término en algún momento y pues tienes alguna duda o pues, quieres aprender un poco más, pues aquí en Telo te lo explico. Entonces, ¿qué es un ladder? Un ladder simplemente es eso, es una herramienta que tienen las compañías, que las compañías tienen que generar, porque no es una herramienta que yo pueda sacar del mercado de forma de un template y poder tenerlo para todos, sino que yo puedo tener un modelo en el mercado y tratar de que ese template se ajuste a la cultura que yo tengo. Entonces, esa herramienta que la compañía crea es como es una herramienta para ti y decirte cómo tú puedes crecer en la compañía, así sea por años de trabajo o simplemente por la experiencia que tú has ganado y los méritos que tú propiamente has obtenido. Entonces, tú puedes crecer de dos maneras dentro de la compañía. El ladder te dice cómo y te dice cómo lo tienes que hacer de forma muy específica, pero simplemente ten en cuenta que el ladder es eso, es la herramienta que te ayuda a crecer en la compañía, que se ajusta a la cultura de la compañía y en la cual tú puedes crecer de forma vertical u horizontal. ¿Cómo es un ladder? Un ladder simplemente de forma visual es algo como una escalera, es algo donde tú asciendes, porque es así, es esa escalera que me permite decir dónde yo estoy parado y cómo yo puedo crecer en la compañía y a dónde yo quiera crecer. El ladder, como lo van a poder ver aquí visualmente, se compone obviamente, de un pilar que tiene una bifurcación. Entonces tú comienzas como una persona nueva en la compañía, vas con el tiempo ganando experiencias como un junior, luego como un senior, etcétera. Y cuando tú te paras en senior, es allí donde tú dices dónde yo voy. Las personas que son senior ya tienen suficiente expertise técnico y ya han manejado un poco más los fundamentos del management y pueden decidir a dónde ir. Seguir creciendo por la parte técnica o irse para la parte de management. Pero una persona no puede hacerlo. Eso lo vas a entender con la experiencia, pero tajantemente te lo digo, basado en mi experiencia, que no puedes hacerlo. Es imposible. O maneja la parte técnica o hace la parte de management. Esta es otra representación de cómo yo puedo tener un ladder para la compañía, que se ajuste a la cultura que yo tengo. Aquí tenemos un track obviamente horizontal donde vas a ver fundamentos de ingeniería, luego de management, luego de director y finalmente el VP. Entonces, para yo poder crecer, tengo que crecerlo de forma vertical, pero sin embargo, para poder yo crecer de forma vertical, me hace falta algunos steps, algunos pasos de forma horizontal. Entonces, si yo quiero crecer hacia adelante, tengo que avanzar en mi propia posición y decir, estoy como Engineer 1, Engineer 2, Engineer 3 y luego paso Manager. Manager 1, Manager 2, Manager 3. Algunas personas, como lo ven aquí, y específicamente en este ladder, van a ver que tienen algo que se llama el staff. ¿Qué pasa con este ladder? Es muy específico. Las personas que no quieran crecer no quieran crecer, no, que no quieran moverse a manager, porque obviamente ingeniería es diferente a manager y cuando tú pasas de engineer a manager no significa que estés en un promotion, que alguien te promovió, que obviamente estás creciendo de forma vertical, para nada. Cuando tú creces, tú decides dónde vas a realizarlo, si es por la parte de ingeniería o por la parte de management. Entonces, algunas personas deciden seguir trabajando su parte técnica y las empresas entienden que eso puede llevar mucho tiempo y por eso crean una casilla que se llama staff. Y el staff es el grupo de personas, grupo de ingenieros que ya llegaron a una posición de senior, siguen avanzando como principal engineer, etcétera, etcétera, pero no quieren saber nada de management, nada. Y al contrario pasa lo otro en la parte de manager, tienes manager 1, 2, 3, senior, lo que sea, y el manager llega a un punto donde te lanzas a un staff. Y tienes un grupo de super senior manager que trabajan en el staff, pero que no quieren pasar a la parte de director. ¿Por qué? Todas las posiciones son diferentes, todas las posiciones demandan mucho tiempo, demandan mucha carga laboral, pero no la podemos hacer todo. Como director no puedo hacer cosas de manager, como manager no puedo hacer cosas de engineer, como engineer no puedo hacer cosas de manager y así sucesivamente. O tú trabajas en una posición exactamente que tú necesitas o sencillamente escala o no sencillamente, perdón, no escale, sino quédate como algo que nosotros llamamos staff, que es ese grupo, ese nicho de personas
que en alguna parte decidieron no crecer de más allá de lo que ya han crecido y obviamente saltar a otra rama como manager o director o VP puede ser algo que no les llame la atención por ahora y por eso se quedan en el estado. Este es un buen ejemplo de otro ladder que se adapta a una cultura empresarial. Imagina el caso donde tú tengas que presentar un ladder a las personas que son ingenieras, personas nuevas o personas que ya tienen tiempo trabajando en la compañía. Para presentar el ladder no significa solo sacarle un PDF de cualquier folder y dárselo a la persona y pues ya, no. La idea es poder comunicar el ladder, para qué sirve y cómo crece. Cuando lo comunicas, exactamente lo comunicas en el one-on-one. Hay un video que creé para eso, pues revísalo y tú como manager y las personas que son manager y líder son las personas que se encargan de comunicar el ladder. Otra cosa muy importante es que cuando tú introduces el ladder a un ingeniero, ya que ya tenga tiempo, un ingeniero que ya pues es sumamente nuevo, obviamente es explicar el por qué y el cómo yo crezco allí. Si las personas ya tienen tiempo en la compañía, no importa. Introducirles el ladder es algo que nosotros tenemos que hacer como líder, seas manager, technical lead, etc. Tienes que introducir el ladder y hacer el refuerzo del ladder constantemente. La persona tiene que saber y tenerlo muy grabado de cómo la persona puede crecer. Otra de las cosas de cómo introducirlo es poder revisarlos con los otros líderes, ya sean manager o otros líderes, pues revisen ese ladder continuamente y vayan comunicándole a las personas cómo nosotros estamos haciendo cambios de forma semestral al ladder para poder obviamente darle una mejor performance. Escuchamos feedback, vamos mejorando el ladder y así sucesivamente. El ladder es un documento y es una herramienta que debe ser revisada de forma continua para poder mejorar. Imagínate el otro caso. El otro caso es que tú eres una persona donde llegas a una compañía donde no consigues nada de ladder. No hay un career path definido para nadie y tienes tú que crearlo. Crear un ladder no es sencillo. Crear un ladder te lleva tiempo. Te necesitas buscar ejemplos, etc. Te voy a explicar los pasos exactamente como pues yo lo he podido visualizar cuando me ha tocado a mí la tarea directamente de poder elaborar o coayudar a generar un ladder dentro de la compañía. Obviamente solicitar ayuda al equipo. ¿A qué equipo le solicitas ayuda? A los líderes. En primera instancia, cuando uno se encarga de hacer el ladder, en primera instancia puedes decir que el VP o el CTO son las personas que empujan a crear el ladder, pero los managers tienen que trabajar de forma muy amena con el CTO y el VP para poder crear esa herramienta y tener la idea principal. Luego vas al primer paso, que es buscar ayuda y participar con todo el equipo. ¿Qué significa todo el equipo? Todos los managers o líderes, solamente esas personas, para buscar una mejor forma de crear el ladder. ¿Cómo tú creas el ladder? Que sería el segundo paso, buscando ejemplos. No es nada, no hay un template que puedas bajarte en ninguna parte para decir este es un ladder. De hecho, te pudieses copiar mucho de lo que tiene la gente de Dropbox, que tiene el ladder expuesto, no sé, está en su página. Google tiene su ladder expuesto, Facebook tiene el ladder específicamente expuesto. Muchas compañías que son open source, como esas que te mencioné, pues tienen el ladder bien definido y lo tienen expuesto a internet para que las personas como tú lo puedan revisar. Entonces, guíate de ese tipo de ayuda. Importante, el ladder va acompañado como el salario. Entonces, si tú estás creando el ladder, ten en cuenta que cada posición tiene un salario. Lo típico que se hace es que por cada posición hay un salario, pero también convertimos el salario en un rango. Significa que, por ejemplo, si yo soy Engineer 2 o 3, cada posición del 1, 2 y 3 tiene un rango. Por decirlo en dólares, puede ser el 1 de 1000 a 2000 dólares, el 2 de 2000 a 3000 y así sucesivamente. ¿Por qué nosotros generamos rango en cada una de las posiciones? Rango de forma salarial, porque las personas todavía les falta para poder pasar de ingeniero 1 a 2 y eso nos permite decirle o comunicarle a la persona en cualquier performance review, decirle todavía no está listo para pasar a Software Engineer 2, pero te vamos a hacer un ajuste salarial dentro del rango que tú tienes. O sencillamente, pues también buscan otra estrategia. La persona no puede pasar a Software Engineer 2, todavía le falta un poco más, ya tiene el límite de la banda. Entonces lo que hace es que le colocas el límite un poco más de la siguiente, pero lo dejas como Software Engineer 1 y hacer un plan de mejora. Pero ten en cuenta que el ladder tiene que estar definido con un rango salarial. Sin eso, pues no tiene sentido el ladder. Importante, el ladder no es un documento minimalista.
el ladder debe ser un documento bien detallado, uno a uno, diciéndole a las personas exactamente qué significa esto y lo aquello, exactamente esto es para esto y así sucesivamente. Detalles, ejemplos, el ladder es para eso. El ladder no puede ser un documento minimalista donde digan las posiciones, etcétera, y ya. No, el ladder tiene que ser algo detallado con ejemplos. Entonces, si tú estás creando el ladder, crea el ladder, colócale los ejemplos de cómo las personas pueden crecer, a dónde pueden preguntar, dónde colocar el feedback, por qué, porque si no, crea un link que se llame Frequent Answer and Question para que las personas pues puedan revisar todo lo que pues, preguntas generales que muchos ingenieros se hacen, colócalos allí, pero el ladder tiene que ser un documento muy detallado. Hay otro ejemplo del ladder donde las personas pues colocan, si tú tienes tiempo en la compañía, que puedas crecer. Eso depende de la cultura empresarial. Muchas culturas dicen que por muchos años de tiempo que tú tengas pues tienes que ser promovido, pero muchas personas no quieren ser promovidas y tú no puedes empujar a las personas a ser promovidas de forma obligada. Si las personas quieren ser ingeniero y quieren ser ingeniero 1, 2 o 3 y se quieren quedar en esa posición, se pueden quedar. Hacen excelente trabajo y nosotros tenemos que aumentar el salario de alguna otra manera. Entonces tú haces un promotion de forma salarial para ese tipo de personas, pero por años también lo haces. Entonces si la persona tiene 8 años, 5 años y así suavemente va creciendo de 5 a 8, 8 a 10, etcétera, obviamente se le da uno, reconocimiento, y otro, una promoción salarial si la persona no quiere subir a otros cargos. ¿Por qué las personas no quieren subir a otro cargo? Porque sencillamente se sienten muy cómodos con lo que hacen, les gusta, que es lo principal, les gusta lo que hacen y no quieren ser empujados a algo que no les agrada. Entonces, a lo mejor tú me pasas a mí de Software Engineer 3 a Senior y pues a mí no me gusta porque Senior tiene otras responsabilidades que para mí no son el caso. Entonces, lo que se busca en ese tipo de cosas es dejar a la persona tranquila, entenderla, pero ayudarle de forma económica porque si no se va a ir de la compañía. Entonces, ten eso en cuenta. Por años la compañía también se aumenta y tienes que buscar estrategias para que la persona no se vaya. Nosotros tenemos que respetar que las personas, si no quieren ser promovidas a un cargo, lo tenemos que entender. Nosotros no podemos forzar a las personas a hacer una autopromotion solo porque tenga 10 años y va a pasar al siguiente a 11. No, reconócela, explícale y explícale que tú entiendes que no quieres ser promovido, qué sé yo, a senior, a manager, lo que sea, o quiere cambiar la carrera de manager, o quiere ser promovido de senior a principal, etcétera. Explícale que nosotros entendemos esto, reconocemos todo tu trabajo, te vamos a hacer un aumento salarial y pues estamos contentos contigo y por eso tienes que buscar todas esas estrategias para que la persona no se vaya. No lo consigues diciéndole que se tiene que promover de forma mandatoria porque eso es un error. Entonces ten en cuenta eso cuando vayas a hacer el acto. Otro tip importante es que las personas a veces buscan tener breakpoints. Eso significa que yo paso de yo estoy en Software Engineer 1 a Software Engineer 2, sería mi próximo nivel. Pero el tema es que puede que todavía las personas dentro de nuestra cultura, nosotros pensamos que esas personas necesitan un poco más. Necesitarán esos pasos intermedios para poder saltar a Software Engineer 2. Entonces algunas compañías crean un ladder donde crean los famosos breakpoints. Entonces, he visto gente que ha creado Software Engineer A. Tú eres Software Engineer 1 y tienes A y B. Entonces, eres Software Engineer 1 y después eres 1A y luego pasas a B. Entonces, tiene un breakpoint. Y luego, cuando tienes a B, pasas a Software Engineer 2 y tienes Software Engineer 2, A y B. Y así sucesivamente. Otras compañías lo que hacen es, tienes Software Engineer 1 y tienes Software Engineer Plus. Entonces eres como que todavía no pasas al 2, pero te doy un plus. Te doy un plus porque te doy un reconocimiento económico, pero todavía no vas a pasar. No vas a pasar. Entonces crean ese tipo de breakpoints, que eso depende de la compañía y si les agrada a los líderes y si les agrada a los ingenieros, pues ni modo. Es otra forma, es otra estrategia de decirles, te estamos valorando, te estamos viendo. No, todavía no reúnes las condiciones para moverte adelante, pero salarialmente te voy a aumentar y te voy a dar un reconocimiento llamándote Plus o llamándote P o llamándote lo que sea. Entonces los breakpoints son algo que la gente utiliza en las empresas para decirle a las personas que pues, la estamos observando y que creemos en su crecimiento. Hay otra forma de poder crear un ladder y es obviamente que tienes la escalera de muchas de las posiciones, etcétera, etcétera.
que puedas crecer de forma vertical o horizontal, pero hay compañías que manejan algo que se llama impacto y manejan algo muy fundamental que son los pilares. Entonces, los pilares de mi career ladder, o mi ladder específicamente, está compuesto por esto, por esto y por esto. Algunos le llaman esos pilares, otros le llaman trials. La idea es que fundamentalmente yo puedo ser un experto técnico muy bueno, puedo ser técnicamente muy bueno, pero si yo no conozco el impacto que yo hago en la compañía, pues dependiendo de la cultura de la compañía, ellos van a decir, pues tú eres muy bueno técnico, pero no me sirve completamente que seas muy bueno técnico. ¿Por qué? Si nosotros estamos creando un producto y ese producto obviamente depende del impacto de las cosas que tú hagas y depende de lo que de los tres pilares que yo tenga o la cantidad de pilares que yo tenga en la compañía, pues eso es algo que tú tienes que revisar. Entonces, eso se comporta como se comporta como una pirámide. Nosotros tenemos en la base la parte técnica. Tú vienes con eso, te contratamos con la parte técnica, puedes seguir desarrollándola aquí en la compañía, pero es la base. Más allá de la base, nosotros tenemos algo que nosotros creemos como los pilares. De forma general, uno es cómo nosotros influenciamos de forma positiva en la compañía. Eso sería algo de cultura. Lo otro sería cómo nosotros los proyectos los ejecutamos. Entonces, tenemos cómo nosotros influenciamos de forma positiva al producto y a otros dentro del equipo, como nosotros el proyecto se ejecuta de forma muy clara y luego lo otro fundamental es cómo nosotros creamos un big picture. El big picture es cómo nosotros entendemos el negocio. Entonces, tienes que entender el negocio, cómo lo ejecuta y cómo tú das un impacto hacia lo demás o puedes influenciar. Entonces, tienes la parte técnica, tienes esos tres pilares y luego tienes algo en la punta de la pirámide que se llama el impacto. Entonces el impacto, y esa es una forma de cómo nosotros podemos crear algo. Entonces ese impacto que es la punta es como yo paso de la parte técnica, me comporto, creo mis pilares, trabajo en esos pilares para poder un impacto al producto o al proyecto. Entonces muchos ladders son creados a partir de esa metodología. Yo pues obviamente he trabajado con compañías que tienen esa metodología, es excelente cuando son stand-up o cuando trabajas con un producto en específico. La idea es poder participar de esa manera. Excelente, ya finalizamos el video, súper agradecido que hayan podido verlo de forma completa. El ladder no es algo sencillo para poder crear o comunicar, lleva su tiempo, lleva su experiencia, pero aquí pues te conté algunos tips que te puedes llevar, esos advice para poder informarlo, crearlo, etcétera, y pues cómo trabajar de forma amena con tu grupo de gente. Súper agradecido y nos vemos en el próximo.